no lo veo, no lo creo, hablaremos de... El síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard, también llamado delirio de negación o delirio nihilista, es una enfermedad mental relacionada con la hipocondría. Es un desorden mental en el que el afectado cree estar muerto, tanto figurada como literalmente, estar sufriendo la putrefacción de los órganos o simplemente no existir. En algunos casos, el paciente se cree incapaz de morir. Las personas con este síndrome son capaces de percibir sensorialmente su propio cuerpo, pero lo notan como algo extraño, como si no existieran, llegando a presentar algunas alucinaciones olfativas que confirman su delirio como olores desagradables parecidos a carne en putrefacción, o incluso pueden llegar a decir que tienen gusanos deslizándose sobre su piel. Alguien con síndrome de Cotard tiende a creer sinceramente que el plano de la realidad en el que se encuentra su cuerpo no es el mismo en el que se encuentra su mente consciente, y actúa en consecuencia. Este síndrome le debe su nombre a Jules Cotard, un neurólogo francés que vivió entre el 1840 y 1889. Él describió esta condición por primera vez en 1880, gracias a un caso de una mujer de 43 años de edad que afirmaba lo siguiente. No tengo cerebro, ni nervios, ni pecho, ni estómago, ni intestinos. Solo poseo la piel y los huesos de un cuerpo en descomposición. No tengo alma, Dios no existe y el diablo tampoco. No tengo necesidad de comer para vivir y no puedo morir naturalmente. Solo dejaré de existir eternamente si soy quemada. El fuego será mi única salvación. En 1995, el psiquiatra mexicano Jesús Ramírez realizó por primera vez una clasificación clínica en base a las pruebas. Se subdividió el síndrome de Cotard en 3 tipos. Un primer tipo incluye una forma de depresión psicótica, caracterizada por ansiedad, delirios melancólicos de culpa y alucinaciones auditivas. Un segundo tipo, descrito como el síndrome de Cotard tipo 1, fue asociado con delirios hipocondríacos y nihilistas. Y el último grupo fue el síndrome de Cotard tipo 2, con ansiedad, depresión, alucinaciones auditivas, delirios de inmortalidad, delirios nihilistas y comportamiento suicida. El procesamiento de la información proveniente del exterior es correcto, lo que falla es la respuesta emocional de lo que debería acompañarse este procesamiento, ya que todo carece de significado. Se cree que la raíz principal del delirio nihilista se encuentra en el funcionamiento anómalo de la parte del encéfalo asociada al procesamiento de las emociones, el sistema límbico en la base del cerebro. Quienes padecen esta enfermedad no creen que vayan a morir, ya están muertos. Una mujer de 18 años con síndrome de Cotard explica lo siguiente. Mi corazón dejó de funcionar. Siento que mi hígado y estómago se están enfermando. Dejaron de funcionar. No siento mi cuerpo desde adentro. No tengo corazón. La persona, como tiene esta negación de su propia vida o de sus propios órganos corporales, puede llegar a cometer actos mucho más dramáticos. Se han visto casos de pacientes que hasta se han mutilado. En cualquier caso, el síndrome de Cotard nos enseña que el cerebro humano lleva a cabo tareas muy complejas y variadas para que podamos percibir e interpretar cómodamente la realidad. Que este proceso sea automático y la mayoría de las veces salga bien, no significa que alguna de estas piezas no pueda llegar a fallar, dejándonos con unos ojos, narices y bocas que informen correctamente sobre un mundo sin significado. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like. Y suscríbete.